Hola, mis amados amigos, hermanos, queridos todos. Qué bueno que estamos juntos de nuevo aquí a través de este programa, de este plan de compartir un mensaje sobre la palabra de Dios, eh, pues casi semanalmente. No lo he logrado todavía, pero bueno, aquí ya estamos reiniciando. Hoy vamos a ver este tema maravilloso, este tema apasionante realmente. Em, Recuerden que pues he tratado de cumplir la promesa de lo que hice la semana pasada, la promesa que hice la semana pasada, y este es el tema de la semana pasada que yo prometía, o de la vez o ocasión pasada, no fue la semana pasada, pero fue la ocasión pasada, y pues revisar si Jesucristo, si Jesús es Dios. Esta es una pregunta que muchos se han hecho durante el tiempo de la humanidad, eh, desde que Jesús partió la historia, ya en antes de Jesucristo, después de Jesucristo, y, y conociendo lo que se ha escrito, lo que se ha difundido de lo que hizo Jesús. Bueno, la pregunta es esta, ¿verdad? Es esta que muchos se han hecho y muchos nos hemos hecho. Yo también me la hice en algún momento. em, y pues hoy vamos a revisarla. Quiero decirles que esto es un tema apasionante, un tema muy importante, muy extenso. em, no lo vamos a ver por completo, no es exhaustivo el tema que vamos a revisar ahora. Vamos a dar pie a que podamos hacerlo después, retomarlo en alguna otra ocasión. Pero por lo pronto, hoy vamos a iniciar y vamos a ver una muy buena parte de las pruebas que indican o que nos podrían mover a pensar que Jesucristo es el mismo Dios encarnado. Hay muchos temas que pueden salir ahí en el momento, y pues yo les animo a que pudieran decirme algún comentario ahí en YouTube, en los comentarios que aparecen abajo. Quiero hacerlos participar un poco. Es muy importante que participen. Estamos acostumbrados a ver. Lamentablemente la televisión ha sido esa causante, ¿verdad? Y los videos ahora, pues, donde no participamos para nada, nomás somos expectantes, somos espectadores. Entonces, realmente eso no hace mucho cambio en nuestra vida, en nuestro cerebro. Necesitamos participar de alguna manera. Yo les quiero invitar a participar. Pónganme una notita, pónganme un comentario. Este, y ya se me vino a la mente, díganme algo, por lo menos, díganme algo. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué les gustó más? ¿Qué le ayudó? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Póngame algo ahí. Eh, yo sé que a lo mejor está muy ocupado usted. Yo ahorita estoy en un tiempo donde no estoy tan ocupado, y, y lamentablemente eso no es muy bueno para nuestra función cerebral. Quiero decirles, compartirles que pues hace unos años, hace 2 años, yo tuve un accidente, y eh, pues lamentablemente tuve el accidente, tuve algunas lesiones. Gracias a Dios, no fueron lesiones serias, pero me han estado estudiando, ¿verdad? Me han salido detallitos. Así que una de las tareas que me dejó mi neurólogo es que pusiera a funcionar la mente. Y la verdad, yo estaba muy activo, ¿verdad? He estado ahora inactivo, pues eh, tanto ministerialmente como laboralmente en un hospital, y pues la verdad no ayuda eso. Entonces yo he buscado la manera de mantenerme activo de alguna manera, de alguna forma, y entonces em, yo les quiero em, rogar que me ayuden un poco. Póngame un comentario, que podamos platicar. Nos pasamos los teléfonos y platicamos de alguna otra manera, o nos reunimos y hacemos una plática ahí, ¿verdad?
Yo le quiero animar, ayúdeme. eh, mm, Quizá usted diga qué capacidad de este conferencista que está pidiendo ayuda, pero ayúdeme a mejorar, creo que es parte de todo. Yo quiero ayudarles a que ustedes mejoren con este conocimiento, mejoren mejoren su vida relacional, su vida familiar, su vida personal, y solamente es corresponder de alguna manera. Póngame algo ahí en el comentario, qué le pareció, si le va saliendo alguna idea, alguna pregunta, póngala también, ¿verdad? Eh, a lo mejor salen ideas para otros temas. Entonces pida, hágame una petición ahí o póngame claro, yo me gustaría que revisara esto o siempre me han preguntado esto otro. No siempre tengo todas las respuestas, yo no soy el non plus ultra, pero sí me voy a investigar, me voy a leer y le puedo traer algo y podemos compartirlo, ya sea así, de esta manera, o personalmente, ¿verdad? Nos tomamos un café, un tamalito, unos tacos, lo que usted guste, y, y compartimos lo que Dios nos está poniendo en las manos. ¿Qué le parece? Vamos a empezar con este tema, sin más ni más, de por sí ya es poco tiempo y ya me lo he gastado. No, 10 minutos en la pura presentación. Eh, Discúlpeme. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a pasar a la primera parte. em, y hay tres aspectos a investigar cuando se trata de determinar quién es una persona. Este es el primero. ¿Cuál es el estatus que disfruta dicha persona? ¿Cuáles son los privilegios de los que goza? ¿Qué privilegios tiene? ¿Qué puesto ocupa? Por ejemplo, vamos a tomar ahorita, podemos tomar a la persona del presidente de México, de los Estados Unidos mexicanos, o el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Aquí en este caso tomamos al presidente de Estados Unidos como pues como porque está en otro lado, eh, pero podemos ver también el caso de nuestro presidente. ¿Cuál es el estatus que disfruta? ¿Cuáles son los privilegios? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos pues viaja en el Force One, se llama su avión personal, ¿verdad? Profesional, o sea, que, que su estatus le da, ¿no? Todo presidente de Estados Unidos ha viajado en el Force One, así se llama el, el, el avión que él tiene. Ahorita anda un problema en nuestro México, ¿verdad? Por un avión, ¿verdad? Por un avión que un presidente compró. La otra es dónde vive, ¿verdad? La Casa Blanca es el lugar donde vive el presidente de Estados Unidos. Acá en nuestro país eran Los Pinos, ahora no sucede así, ¿verdad? La situación cambia según el país. Pero bueno, ¿quién vive ahí? ¿Verdad? ¿Quién está ahí? ¿Quién goza de este privilegio? ¿Verdad? ¿Qué estatus, qué puesto ocupa? Este es uno de los puntos que debemos preguntarnos al investigar a una persona. ¿Cuál es el otro? ¿Qué funciones realiza? ¿Corresponden al estatus del que goza? Por ejemplo, me puedo poner yo aquí en el Hospital General. ¿Quién es el cirujano pediatra del Hospital General? Habemos dos. Voy a, para no evitar referirme a otra persona, me voy a referir a mí. ¿Quién es el cirujano pediatra matutino, ¿verdad? Del Hospital General? ¿Verdad? ¿Quién le dio ese puesto? ¿Cómo le dieron ese puesto? Yo soy el cirujano pediatra matutino del Hospital General. En otro tiempo estuve en el Seguro Social. Ahora ya no tengo ese puesto, ya no tengo este estatus. ¿Sí me explico? ¿Quién, qué funciones realiza el cirujano pediatra? Pues operas los niños, ¿verdad? Pues todavía opero ahí, allá en el Seguro Social, por ejemplo, me hablan cuando se ocupa y que no hay ahí en ese momento quien pueda resolver la situación de un niño con necesidades de una cirugía.
Así que, ¿qué funciones realiza? ¿Qué funciones realiza el presidente de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Verdad? Desde dar el discurso del estatus del país, se le llama State of Art o Art of State, no es muy bueno en inglés, o sea, el estado del estado. ¿Cuál es la situación del Estados Unidos, verdad? Corresponde más o menos al discurso del 1 de diciembre de nuestro presidente ahora, ¿verdad? ¿Cómo está el país? Al reporte que da el presidente del país, es más o menos eso es el State of Art de USA, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Verdad? Esto es más común también en nuestro país. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas? ¿Verdad? El presidente de Estados Unidos, en este caso, nuestro presidente. ¿Verdad? Allá en este caso, allá aquí está la foto, pues aquí están dos fotos diferentes. En una está Obama, el presidente Obama, y en otro está Clinton. ¿Quién es? En este momento, si usted se lo pregunta, ¿quién es? ¿Qué funciones realiza el presidente de Estados Unidos, Biden, ¿verdad? Pues esas son eh, cuestiones para respondernos quién es la persona en cuestión. Y por último, ¿qué dicen las personas de él? ¿Cómo lo conoce la gente? ¿Qué título le da a la gente? Aquí está eh, una, una, una foto sobre eh, alguien aclamando, ¿verdad? En un público, en un meeting, ¿verdad? Al presidente de Estados Unidos. ¿Quién dice ahí? ¿Quién dice su gabinete? En este caso con Clinton, ¿verdad? Con el presidente Clinton. ¿Quién dice que es él? Es esa persona. Todo esto podemos preguntarnos para decidir quién es la persona. Si ustedes ahorita preguntan, a ver, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Quién da el discurso? ¿Quién dio el año pasado el discurso del State of Art de la nación? ¿Quién dice la gente que es? ¿Quién votó? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí preguntándonos de Jesucristo, ¿es Jesucristo Dios? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es su estatus? ¿Cuál es su posición? ¿Quién le dio esa posición? Y aquí está, por ejemplo, Mateo 17:5, en el caso de Jesús, en el caso de Jesucristo, Jesús mismo y sus discípulos escucharon a esta voz desde el cielo decir, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. A él oíd. ¿Quién le dio ese estatus? ¿Recuerdan? En Navidad recordamos pues todos esos pasajes navideños, ¿verdad? Pues que los hemos hecho en la Navidad, pero realmente pues no corresponden solamente a la Navidad, son verdades que, que, que la gente ha adoptado y ha difundido. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel visita a María y le dice, ¿quién es ese niño que van a nacer? ¿verdad? Y que fue producto no de una unión de una mujer y un hombre. Ella no se había acostado todavía, no había tenido relaciones sexuales con su esposo. Todavía no era su esposo, era su prometida. ¿Cómo es que ese niño nació, que se creó, cómo está ahí? Y entonces el ángel Gabriel le dice a María, ¿verdad? Tu embarazo es por el Espíritu Santo. No es porque ella se lo pregunta, ¿y cómo yo voy a tener un hijo si no he conocido varón? Y entonces María recibe ese mensaje de un ángel, ¿verdad? Un mensajero. Ángel significa un mensajero de Dios. Ese mensajero le da el mensaje, ¿verdad? Ese niño se va a llamar así, y van a ser así, y va a ser esto. Luego en Navidad veremos un poquito antes, veremos algo de este tema para entonces. Entonces, ¿quién es? ¿Qué estatus tiene? ¿Quién se lo dio, verdad? ¿Qué funciones realiza? Aquí está Romanos 5:8, ¿no? Esto es algo rápido. Ahorita vamos a ver algunas pruebas más.
Pero aquí está, por ejemplo, dice Romanos 5:8, este libro, recuerden que Biblia es biblioteca. em, Pablo dice, escribiendo a los romanos, a la iglesia de Roma, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hablando de su función como Salvador, al morir por cada uno de nosotros, por ti, por ti, por ti, por mí, su función. También se la dijo a Eva, perdón, a María, se la dijo el ángel por el ángel que se le apareció al profeta, al papá de Juan el Bautista, le dijo que iba a ser Juan el Bautista, su hijo, iba a preparar el camino del Señor, porque ya iba a venir. Y miren, el papá de Juan, este sacerdote, no lo creyó, por eso quedó mudo. Porque había 400 años que Dios no hablaba al pueblo. Dios no hablaba al pueblo. No habían recibido voz de Dios en todo ese tiempo, 400 años. Dios hablaba cada semana con el sacerdote que iba al arca. Pero había 400 años que no había oído mensaje de Dios. Y le he sorprendido al papá de Juan, a este sacerdote elegido por Dios, ¿no? Y le dice lo que iba a hacer, que a Juan, que iba a preparar el camino del Señor. Ya estaba avisándoles, pero no le creyó. ¿Le creeremos nosotros? La pregunta es muy fácil criticar a otros, pero sitúese ahí, póngase en los zapatos de él, sea empático, esa le llamo, esa es mi definición muy personal, ¿verdad? Critíqueme si quiere, no hay problema, yo lo acepto, de empatía, ¿verdad? Ponerse en las patas, que no, obviamente patas pues no son las de un ser humano, son las de un animal, pero no hay problema, eso significa empático, póngase en los pies, póngase en los zapatos del otro, póngase en los zapatos de papá de Juan el Bautista, en los zapatos de María, póngase en los zapatos de Jesús. ¿Qué dice la gente de Jesús? Aquí puse aquí abajo esta foto, es nomás una introducción de lo que podemos ver, de lo que vamos a ver ahora. Eh, Jesús va entrando a Jerusalén. Es el tiempo en que aquí le llamamos el Domingo de Ramos. Va entrando a Jerusalén y la gente se reúne a su alrededor con palmas y entonces le dice, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Quién se los dijo? Habrá que estudiarlo. ¿Cómo les llegó ese mensaje? ¿Cómo se atrevieron a decirlo ahí y juntarse toda esta gente en un pueblo que sí, que era Jerusalén, era la tierra prometida, era su tierra, pero estaba gobernada por los romanos? Se iban a meter en un problema. Pero bueno, ellos dijeron, bendito el que viene en nombre del Señor. Ellos identificaron a Jesús como ese Mesías que había de venir. ¿Qué hará usted al final? Yo le quiero animar a que usted mire esto con ojos críticos, sí. Hágalo con ojos críticos. No deje el cerebro fuera. Analícelo, contémplelo, léalo, entiéndalo. Pida más explicaciones si es necesario. Pero finalmente usted va a tener que considerarlo en su persona, decir, ¿acepto o no acepto? Y va a tener que tomar una decisión para seguir por el resto de su vida. Vamos entonces a ver estas aseveraciones, estos principios. Déjenme, déjenme ver si puedo quitar un poco esta. ah, Déjenme ver si puedo. Sí, sí puedo bajarlo. Voy a bajar acá porque me está estorbando para ver los pasajes aquí. Bueno, vean lo que dice esta aseveración de Pablo escribiendo a su joven amigo, a su joven hijo en el espíritu, a Timoteo.
Saulo de Tarso, un licenciado, especialista en la ley hebrea, dice esto en 1 Timoteo 3:16. En el libro de Timoteo, es una carta realmente, no es un libro, pero sí, como está en la Biblia, pues así se le conoce como el libro. Es una carta escrita de Pablo a su discípulo Timoteo. Y le dice esto: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Primero, sin contradicción, es un estudioso de la ley, es un especialista. Tenemos que considerar al autor de esto, al escritor de esto. Es un especialista. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Dios ha sido manifestado en carne. Oímos este mensaje cada Navidad, pero en verdad entra a nuestra mente, a nuestro corazón. Dios ha sido manifestado en carne. Aquel que dijo, yo soy espíritu, aquel que le dijo a Moisés, no te voy a dejar ver mi gloria, porque vas a morir. Te voy a dejar ver mis espaldas nomás. Dios no podía ser visto y la gente seguir viviendo, porque es espíritu. Pero ahora se ha manifestado en carne. Es Dios mismo encarnado. O sea, Jesús es Dios mismo encarnado. Y luego dice, ha sido justificado con el Espíritu, con mayúscula. No habla del Espíritu personal, habla del Espíritu de él, del Espíritu Santo. Ha sido visto de los ángeles. Imagínalo, un mortal visto por los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Pablo se erigió a sí mismo como el predicador, el pastor de los gentiles. Y ha sido creído en el mundo. Y ahora lo podemos ver. Vea la cantidad de gente en el mundo que es creyente de Jesús, es seguidor de Jesús. Y ha sido recibido en gloria. Este es todo, este pasaje nomás, este versículo es todo un estudio junto. Necesitamos analizar cada aspecto. Pero aquí lo que nos interesa ahorita es que Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cómo? Bueno, ¿a quién se refiere el resto? ¿Quién fue ese en quien se encarnó Dios? ¿Quién ha sido visto por los ángeles? ¿Quién ha sido predicado en los gentiles? ¿Quién? ¿Quién ha sido recibido? O sea, se fue y regresó. ¿Quién? ¿Se fija bien de quién está hablando? Entonces, estas son algunas de las pruebas, pues, que muestran que se está refiriendo a Jesús. Quizá a usted no le quede claro. Le digo, podemos analizarlo delante de una buena taza de café. ¿Qué le parece? Vamos a seguir con algunas. Entonces vamos a pasar a estas tres pruebas, ¿no? ¿Cuál es el estatus? El estatus divino de Jesucristo. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir tomando en consideración los estudios de Pablo. Saulo de Tarso y luego quien posteriormente, después de su encuentro con Jesucristo, fue llamado Pablo y luego llamado a ser apóstol. Dice aquí en Colosenses esta carta que escribe Pablo a la iglesia de Colosas, de una ciudad ahí en el Asia Menor. Toda la plenitud de la divinidad, fíjese bien lo que dice, necesitamos leer comprensivamente y detenidamente. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud. ¿Lo entiende? Todo lo que es Dios habita en forma corporal en Cristo. Vea lo que está diciendo. Todo lo que es Dios, todo lo que se manifiesta de Dios, todo habita en el cuerpo de Cristo. Y en él, o sea, ¿quién? Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Vean nomás lo grandioso que está diciendo Dios aquí.
Dios a través de Pablo. Ya vimos la ocasión pasada de cómo la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando a través de Pablo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Cuál es el estatus de Cristo? ¿Se ve la respuesta? ¿Cuál es el estatus? Si en él habita toda la plenitud de la divinidad, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Y no solamente eso, sino que esa plenitud se la ha dado a quienes. Aquí le está escribiendo a los colosenses, a la iglesia en Colosas, a los creyentes en Cristo en Colosas. Si usted lee, al inicio, los primeros versículos, estoy buscándolo aquí, los primeros versículos de esta carta, Colosenses, Tesalonicenses, Colosenses, aquí está. Dice aquí, mire aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, en el versículo 1, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahí viene eso, a quién está dirigida la carta, ¿no? Pues ahí le está diciendo, ustedes han recibido esa plenitud. Vea lo que dice. Todo creyente real, genuino de Cristo, recibe esa plenitud. Mire, no por nada, obviamente no es así, pero no por nada algunos creyentes en Cristo de algunas de las tantas iglesias que hay. Y ese es el problema, pues hay que mantenernos en lo que dice la palabra de Dios, no empezar a escuchar otras voces y otros espíritus y otras doctrinas. Dicen que son mini dioses, pero ustedes lean esto y vean. Si nosotros hemos recibido esa plenitud, entonces, ¿quiénes somos? Parece lógico, ¿verdad? Pero obviamente no es así. Obviamente no es así. No somos mini dioses. Estamos muy lejos de hacer eso. Usted y yo fallamos de muchas maneras. Dios no falla, pero tenemos esas características ahí. Por eso es que cada uno de los creyentes de Cristo tienen un testimonio, debemos tener un testimonio ejemplar. Pero es cuestión que vamos a ir desarrollando en la medida que vamos creciendo en esa fe, en ese conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos adquiriendo esas capacidades. Entonces esta plenitud pues de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Ese es el estatus de Jesús, ¿no? Vamos a ver algunas características. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? Y miren, esta declaración del apóstol Pedro. eh, Pedro se encuentra con Jesús o al revés, ¿verdad? Jesús se encuentra a Pedro allá junto al mar. Ya le ha negado, como vimos en la ocasión anterior, ya Pedro le negó. Pedro, Jesús ha sido apresado, ah, ha sido crucificado. Esto es una de las apariciones ya después de resucitado Jesús, se encuentra con Pedro. Y entonces le empieza a hacer preguntas. Y una de las preguntas que le dice es, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? 3 veces le pregunta a Jesús. Usted lo puede leer todo en Juan 17, todo este pasaje. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro le pregunta las 3 veces, le contesta, perdón, las 3 veces, tú lo sabes. Y una de esas veces lo dice esta declaración, tú lo sabes todo, Señor. Sabes que te quiero. Claro que Jesús sabía, pero lo estaba haciendo recapacitar. Lo estaba haciendo que se reconcilie con él. Lo había negado públicamente. Hasta palabrejas y palabrujas había dicho Pedro. No sé cuáles, ni me pregunten por ello. No es importante realmente. Y Jesús le deja un encargo a Pedro. Pero entonces ahí se ve la omnisciencia, pues, de Jesús.
Pedro reconoce esa omnisciencia. Dios es omnisciente. ¿Usted es omnisciente? A veces, a veces yo discuto con mi esposa, ¿verdad? Sobre cuando ella, pues me dice y trata de adivinar lo que yo estoy pensando, lo que yo quiero hacer. Seguramente le ha ocurrido también, pero obviamente no somos. Yo a veces le digo, yo a veces le digo que, porque me hace preguntas, le digo, mija, perdóname, no soy adivino, no sé eso. A veces mis colegas, usted mismo como paciente, quizá le pregunta al médico, ¿verdad? Creyendo que sabe todo, sabrá mucho, pero no sabe todo, no somos omniscientes, ningún ser humano tiene esa característica, solamente Jesús, porque Jesús no solamente era un ser humano, es Dios, pues él sí lo sabía todo. Pedro reconoce eso, ¿lo reconoce usted? Esa es la pregunta, ¿no? Aquí vamos a ver otra característica, aquí vamos a, le voy a dejar que usted me la diga. Póngamela ahí cuando la identifique. Mire, son tres pasajes, uno del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Dice, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Y luego Juan, el versículo 1 de Juan 1:1, dice, en el principio ya existía el verbo. A ver, ¿cómo? Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿dónde está el verbo? En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ve esa declaración de un simple pescador de Oriente? Por eso cuando la gente escuchaba a estos iletrados varones, los apóstoles, decían, oye, estos hablan como Jesús, se ve que anduvieron con Jesús. Cuando ellos sabían quiénes eran y dónde venían. Una vez un profeta dice ahí, en la Biblia dice, saldrá algo bueno de Nazaret, donde creció Jesús. Pero este pequeño pescador, el más joven de todos, en el principio dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Alguien alguna vez te ha oído? Yo una vez, me acuerdo que alguna vez alguien me dice, la Biblia no dice que Jesús era Dios. Pues, para mis adentros, perdone que lo diga, y perdone si estás oyendo esto y se refiere a ti, y yo ya ni me acuerdo ni quién lo dijo, ni quién me lo dijo, pues. Solamente muestra nuestra ignorancia, solamente muestra que no hemos ido a leer. Nos dejamos llevar por lo que dice la gente, por lo que dice el vecino, por lo que dicen los amigos. La Biblia dice que Jesús, el Verbo, era Dios y estaba con Dios y existía ya. Miren lo que dice el mismo Pablo. Ahora Pablo, este abogado, este especialista en la ley, dice, esto es muy cierto y todos deben creerlo. Lea bien, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se refiere a su función. Todos debemos creer eso. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es su función? Mire, el diablo, ahí en Mateo 4, usted puede ir a Mateo 4, capítulo 4 de Mateo. El diablo lo quiso hacer rey, lo tentó, así como nos tienta a ti y a mí, y sube nuestro ego y nos hace sentir que somos lo máximo cuando no lo somos. Y entonces caemos fácilmente y nos sentimos y subajamos al resto de nuestros compañeros o amigos y caemos en la trampa. No somos nadie. Dios nos ha dado una posición, nos ha dado una capacidad y simplemente es para servir a los demás, no para creernos mejores que ellos. A Jesús también le pasó.
pero él tuvo que mantenerse muy claro en su papel. Sabía quién era y sabía cuál era su función. ¿Usted lo sabe? Vamos a ver otro de los pasajes en Hebreos, también escrito por Pablo, por el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Esta es una de las características de Dios, ¿verdad? ¿Cuál? La eternidad. Él no tiene edad. Usted y yo sí. No vamos a durar más de 80, más de 90, más de 100, no sé cuántos años, pero no más de 100. La persona más longeva en este mundo que ha existido ha vivido 105 años, no más. Bueno, en la era actual, ¿verdad? Porque usted puede ver lo que dice allá otros libros de la Biblia, ¿verdad? Que habla de Matusalén, ¿verdad? Que vivió muchos años, 700 de Iberia. El rey David, el mismo Salomón, ¿verdad? Pero en la actualidad no ha habido ese tipo de edades. Hemos, hemos trastornado el mundo que ya no somos capaces de vivir tanto. Pero Jesús, dice Hebreos, dice el apóstol Pablo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algo que le quería decir hace rato acá, en Juan 1:1 aquí, pues al principio ya existía el verbo, donde dice Dios creó los cielos. ¿Sabe usted que la palabra Dios es una palabra plural? No se refiere a singular. Y de aquí viene otra doctrina, ¿verdad? De luego hablamos de eso. Pero ese es un Dios plural, es un Dios de tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso acá cuando Él dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ya está implicado este término, este concepto. Jesucristo estaba ya en la eternidad con su Padre, creando el mundo, allá en el principio. Y es el mismo hoy, es el mismo después. Él no cambia. Esta es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Jesucristo la tiene. Eso es lo que la Biblia, su palabra dice. ¿Qué otro? Fíjese aquí yo he oído también a varias personas que me han dicho esto, que Jesucristo mismo no dijo que era Dios. Y aquí está la respuesta. Jesús está hablando aquí y está hablando de sí. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y luego dice esta declaración que usted necesita tomar en cuenta. El Padre y yo somos uno. Jesús dijo que era Dios. El Padre y yo, una sola cosa somos, dice otra versión. ¿Qué entiende usted? ¿Él lo dijo o no lo dijo? Para mí, Jesús lo dijo. El Padre y yo, Jesucristo, soy uno, una sola persona con el Padre. ¿Lo creerá? Sí, Jesús declaró esto. Y lo dijo en varias ocasiones. Esta es una de las ocasiones en que Jesús hizo esta declaración. Y vamos a pasar a esta última parte. Es muy extenso esto, como le digo, esto no es exhaustivo. Juan menciona este pasaje, ¿verdad? Cuando refiriéndose al profeta Isaías. Isaías vivió allí alrededor del año 800, 900 antes de Jesucristo. Es uno de los profetas muy grandes, es uno de los libros muy grandes ahí en el Antiguo Testamento. Y entonces aquí Juan se refiere a Isaías, a esta profecía, ¿verdad? Dice, se refería a Jesús cuando dijo estas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. O sea, aquel profeta de hace 900 años atrás habló del mismo Jesús. ¿Cuáles palabras? Fíjese, nomás véalas, medítelas, vea qué dice.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A quién se refiere? ¿A él? No, no, que Isaías no había sufrido eso, ni lo sufrió. ¿A quién se refiere? ¿Quién es ese que fue desechado, que fue despreciado? ¿Quién es? ¿A quién le latiguearon? ¿A quién lo atormentaron sin deberla ni temerla? ¿Quién fue abandonado por sus mismos discípulos? ¿Quién fue castigado? Sigue diciendo este pasaje. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se acuerda cuando se apareció aquella voz y le dijo a, a Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No se refería a ninguna sustancia ni a ninguna cosa que tenía en la mano. Se refería a Jesús que estaba ahí. Más a un tirón de piedra, dice. Mas Jehová dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Podía él hablar? ¿Podía él decir algo? ¿Podía él salirse, quitarse, bajarse de esa cruz? Claro que podía. Si lo vemos como humano, pues ya no tenía ni fuerza, y luego clavado ahí. Clavados, los clavos pasaron, traspasaron su cuerpo, sus manos, sus pies. Pero usando su poder divino, él pudo haber bajado de ahí, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él cargó sobre sí mismo el pecado de ti, de mí, de ti, de ti, de ti. ¿A quién se refería Isaías? Obviamente no lo entendían. Los judíos no lo entendieron. Es más, todavía en este tiempo hay judíos que todavía no creen en Jesús como su Mesías. Todavía no lo han entendido su profeta. Pero usted, que ya lo sabe, que puede verlo en retrospectiva, usted puede ver a quién se refería. Y luego sigue diciendo, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. No, él no tenía dinero para eso, vea, y alguien lo sepultó en una sepultura prestada. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Qué tremendo, ¿no? ¿Usted aguantaría eso? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su vida y quedará satisfecho. Por su conocimiento, salvará o revocará. Déjeme ver. Déjeme ver qué dice aquí porque no lo veo bien. Cuando usted fue llevado al matadero, no. Cuando haya puesto su vida por expiación por pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿A quién se refiere con tanto detalle Isaías? ¿A quién se refiere? Vea a quién puede poner, a Pablo, a Pedro, a Jeremías, a Isaías, a sí mismo. No, ¿verdad? No, por supuesto que no. ¿A qué se refería con tanto detalle Isaías? A Jesús, a Jesús mismo. ¿Es Jesús Dios? ¿Fue un profeta? ¿Fue un loco empedernido que no supo ni qué hacía? ¿O fue un mentiroso? Esas son las preguntas que usted se debe hacer. ¿Quién es? Pero no puede usted dejarle decir, no, es que fue un profetizo más. No puede. O fue un gran mentiroso, o fue un gran actor, o es Dios mismo. Quiero finalizar con este último pasaje en Juan 15:13. Este mm, Mel Gibson lo llevó a la gran pantalla en nuestra época, hace poco, hace unos años. Hizo una gran película, la verdad, para mí una gran película, basado en este pasaje. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿No le parece a usted cierto esta aseveración? Nadie tiene el amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Cualquiera puede dar la vida por su familia. Yo puedo dar la vida por mi hijo, por mi esposa, por mi hija, pero por el vecino, ¿será? Pues, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor sí. Hace poco ya lo tacharon como un héroe este muchacho mm, que trató de salvar a una mujer aquí en la laguna, ¿verdad? Y falleció al tratar de salvarla, se ahogó. Finalmente salvaron a esta mujer. Gracias a Dios que la salvaron. Lastimosamente ni los policías pudieron salvar a este hombre. Dio la vida por una mujer ahogándose. ¿Usted daría la vida por alguien? ¿Daría la vida por un desconocido, una desconocida? ¿Y por 10? ¿Y por 100? ¿Y por la humanidad entera? Ni loco, ¿verdad? Yo creo. Este es el loco que dio su vida por usted. ¿Jesús fue un gran mentiroso? ¿O fue alguien aseverando, pues, que era Dios y no lo era? ¿O sí lo era? Esas son las únicas respuestas. O usted lo cree y le sigue, o usted sigue viajando sin saber nada, viajando por la vida sin más, esperando a ver que alguien le lleve. Sea proactivo. Tome la decisión de creer o de no creer. Si usted cree, se salvará. Si no lo cree, no lo hará. ¿Cuál será su destino eterno? Esa es mi pregunta, ese es mi problema, esa es mi pregunta hacia usted. ¿Qué hará usted? Muchas gracias, amigos, hermanos, muchas gracias por su atención. Ojalá les sea útil. Oro porque esta palabra llegue a su corazón y transforme su vida, cambie su vida y se dedique a seguir a Jesús. Dios me los bendiga. Les amo. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta luego.